Buenos días, hermanos amados, el Señor los bendiga. Hoy, después de este tiempo de alabanza, de gratitud, de adoración al Señor, vamos a compartir la palabra que el Señor trae para hoy día, para nuestra iglesia. Está en el Evangelio de Juan, si todos los que han traído, los que estén en casa con sus Biblias, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer un poco largo los versículos del 2 al 9. El título es El paralítico de Betesda, muy conocido pasaje, ¿no? Es una historia real, no es una parábola, y dice la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta porción que tú traes a nuestras vidas este domingo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a hablar sobre estos paralíticos, sobre estos enfermos, sobre estas tradiciones. Señor, te pido que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros para poder transmitir tu palabra y para que mis hermanos puedan atesorar esta palabra, Señor, que tú has permitido que podamos escudriñarla y compartirla. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre vamos a aprender. Amén. Hemos leído estos versículos, hermanos, y notemos el actuar tan práctico, tan puntual, tan soberano de nuestro Señor Jesucristo en estos 9 versículos u 8 versículos que hemos leído, ¿no? En comparación con todos los ceremoniales, las tradiciones, las leyendas, ¿no? que imperaban en ese tiempo en la vida del pueblo de Israel, de los judíos, principalmente proveniente de su clase sacerdotal, de los fariseos, ¿no? Y del pueblo, que instruían al pueblo erróneamente, ¿no? Y lo observaban, eran muy rigurosos para observar todos esos ceremoniales. Y yo recuerdo de este pasaje del paralítico de Betesda, que me fue compartido siempre lo leemos constantemente, pero hace muchos años me fue compartido en una de las células en las casas, tan precioso tiempo que el Señor permitió. Y una de las hermanas que compartió nos explicó lo que significa estar paralizado, y a mí me impactó y nunca me voy a olvidar de las palabras que usó. Ella dijo, es que estás inerte, porque alguien le preguntó, ¿qué cosa es en realidad qué significa en esta historia de estar paralizado? Y ella dijo, es que estás inerte, no sientes. ¿Y con qué énfasis decía la hermana sobre la palabra del paralizado, ¿no? Estás estacionado. Esas 3 palabras se me quedaron grabadísimas y las tengo apuntadas en mi Biblia, ¿no? Estás inerte, no sientes, estás estacionado. El diccionario define esta palabra como pérdida de movimientos. Habla de una persona imposibilitada, una persona impedida, que necesita ayuda siempre, no es autosuficiente, no puede conducirse por ella misma, necesita
que otro vele por ella, ¿no? No puede avanzar, no puede impulsarse, está detenida, ¿no? Y cuando desarrollaba esta palabra, el Señor me hacía ver, ¿no? Está detenida, ¿no? Está en un estado de postración, ¿no? Y esta historia ocurrió en el estanque de Betesda, que significa Betesda, es una palabra hebrea que significa casa de misericordia. Más adelante vamos a hablar de esto. Y donde habían 5 pórticos. Sabemos todos, por nuestros estudios que hacemos, que el número 5 simboliza la gracia de Dios, ¿no? Y también dice que estaba cerca, el estanque con los 5 pórticos, estaba cerca de la puerta de las ovejas. También sabemos que Jerusalén, como ciudad, estaba amurallada, y en las murallas, en los muros de las ciudades, habían muchas puertas. Y cada puerta en Jerusalén tenía su nombre. Eso es un estudio preciosísimo. Esta era la puerta de las ovejas y cada puerta también tiene su función, ¿no? Todo eso ustedes lo pueden comprobar en el capítulo 2 de Nehemías, donde están todos los nombres de las puertas de Jerusalén. Este hombre paralizado enfrentaba varias oposiciones justamente por su condición de paralítico. Por ejemplo, vivía en una espiral de oposición y desventajas. Qué triste enfrentar las dos cosas, ¿no? En el versículo 3 hemos leído que ese estanque acudía gran afluencia de enfermos de todo tipo, y lo ha descrito la historia. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, y en el versículo 4 se describe esta espiral que enfrentaba el pobre paralítico. ¿Por qué no podía él entrar a recibir supuestamente su sanidad? Porque estaba impedido, justamente estaba detenido, ¿no? Y no tenía la oportunidad, no había nadie que lo pudiera ayudar de entrar en el estanque. Él siempre, 38 años, que quedaba rezagado de esta actividad. Fíjense ustedes, ¿no? Hoy podríamos decir en el lenguaje moderno que usamos, no hay aforo completo, ya no hay cupo, u otras personas podrían decirle al paralizado, lo sentimos mucho, nadie puede solucionar tu condición, mira, no sé qué podríamos hacer en tu caso. Situación terrible, y qué triste tener que estar así. ¿Era vida? ¿Eso era vida para este hombre? Igual me viene a la mente el caso del cojo que estaba a la puerta de la iglesia. ¿Cuántos años en esa condición? Ni siquiera podían entrar a escuchar lo que hablaba el sacerdote, los sacerdotes, los escribas. Siempre a la puerta, no tenían ningún tipo de oportunidades estas gentes detenidas, paralizadas. El Señor nos dice en su palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. También dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y lo que este paralítico y tantos paralizados y tantos ciegos y tantos cojos y tantos mudos y los de hoy en día no tienen, creen que tienen vida. Pero Él dice, he venido para darles vida y vida en abundancia. Y hemos empezado la historia que dice que hay en Jerusalén, hay un estanque que se llama Casa de Misericordia. También dice la palabra del Señor que no hagamos doctrina ni mandamiento de las tradiciones y de las creencias de los hombres. Pero estas gentes, estos enfermos en esta historia, habían puesto 100% su confianza en que el ángel agitaba el agua de tiempo en tiempo y sucedían las sanidades. Estaban totalmente convencidos de eso, ¿no? ¿Cuántas creencias, cuántas tradiciones, cuántas leyendas, cuántas cosas que nos cuentan, que dicen las gentes, ¿no? Y cómo se cumple.
el Salmo 2, que siempre lo leemos, dice, las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, dice así, cosas vanas, y enuncian y consultan todos para traer abajo, ¿qué? La verdad de Cristo, la verdad de Dios, ¿no? Y viven engañados. Y se unen todos los pueblos, como pasó en Babel, siguen así, no ha cambiado. Y se unen todos para seguir esa vanidad, para seguir esas tradiciones, y tienen a la gente así como estos paralizados, como estos cojos, estos ciegos, los tienen así, engañados, viviendo en una constante espiral de desventajas y oposiciones. Nunca pueden lograr lo que supuestamente les va a pasar, ¿no? Entonces, el Señor, que es la verdad y que inspira todas las cosas, nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo, vamos a Colosenses, al capítulo 2, un versículo clarísimo al respecto de estas cosas, ¿no? Dice, mirad, ojalá pudieran mirar todos los ciegos y entender todos los que tienen los oídos tapados y la mente tapada. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, miren, huecas sutilezas, según, miren, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí estaba el Señor en el estanque de Betesda mirando todo lo que acontecía y no según Cristo. Y confiaban en eso. O Efesios, también Pablo diciéndonos en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18, ya no andéis como los otros gentiles, y aquí podríamos decir como los que siguen esas tradiciones, los religiosos de esa época, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente. Nuevamente dice lo mismo que Colosenses, teniendo, pero acá dice más cosas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. O sea, acá es más fuerte. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y cuando un corazón es duro, ya sabemos qué es lo que manifiesta ese corazón engrosado, duro, manifiesta lo que tiene que manifestar, insensibilidad. ¿Y qué es eso, insensibilidad? No sientes, estás, ¿qué? Paralizado. Así es. Este paralítico, como muchos paralizados de hoy, necesitaba a su Salvador, necesitaba a su restaurador, necesitaba a su sanador, ¿no? Necesitaba ese encuentro con el Señor de toda verdad, no del engaño, no de la tradición, no de la costumbre, no del ceremonial, sino con el Señor de toda verdad, de toda vida, de todo camino, ¿no? El toque, como les he dicho, de su Mesías, ¿no? Y la necesidad era grande, porque hemos visto que qué tal cantidad de enfermos habían allí, y esto era ya 38 años que el paralítico estaba en este plan, o sea, ya era largo el tiempo, ¿no? O sea, hay gran cantidad, hay necesidad, hay mucha necesidad, y hoy igualmente, en este tiempo. Y acudían pues acá estos enfermos al estanque de Betesda. ¿A dónde acudirán hoy día estos paralizados, estos cojos, estos ciegos, estos mudos? Sabe Dios a dónde estarán yendo. Y por eso es que el Señor envía su palabra a nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros la demos, porque el Señor nos ha dado esa gran comisión de dar su palabra, de enseñarla, ¿no? Hay enfermos físicos, sí, pero también hay enfermos del alma, ¿no? Están en sus propios razonamientos, están paralizados en sus propios razonamientos, en sus propias opiniones, tienen su justicia propia, ¿no? Tienen sus prejuicios también,
se forman sus opiniones y nadie los mueve de eso, ¿no? Su condición es delicada. En Mateo, el mismo Señor Jesús que está acá en Betesda, en esta historia, en Mateo, en el capítulo 13, nos dice en el versículo 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él sabe lo que necesitamos, y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esta actitud de cerrar ojos y de oír pesadamente es una actitud que alguien, porque me incluyo, yo estaba así, que alguien nos pone. ¿Y saben quién es? El engañador. Él nos cierra los ojos, Él nos tapa los oídos, Él engrosa nuestro corazón. Para que no vean, dice el Señor Jesús, para que no vean con los ojos que yo les he dado. Y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan, el enemigo, el engañador viene a cambiar nuestros ojos, viene a cambiar nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. Pero Él nos ha dado ojos, oídos, boca, para oír, para mirar y con el corazón, para que entiendan y se conviertan, dice el Señor, y yo los sane. También este mismo pasaje de Juan, continuamos en el Evangelio de Juan, los que están con su Biblia, disculpen, estábamos en Mateo, ahora vamos a ir a Juan, aunque está el versículo también puesto, en el capítulo 5 de acá de Juan, en el versículo 37, Jesús hablando, ¿no?, de su Padre a los judíos, en el 37, en la parte B, dice, nunca les decía a ellos, a los judíos religiosos, tradicionalistas, que engañaban y tenían así al pueblo, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los paralíticos. Nunca habéis oído su voz. Él les dijo eso. Después del incidente del paralítico de Betesda, habló con los judíos. Les dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Las costumbres, las tradiciones, los tenían ignorantes, cegados, sin conocimiento de esta verdad que es Él. En el 38 les dice, ni tenéis tampoco morando su palabra en vosotros. O sea, la palabra de mi Padre, les decía, no mora en vosotros, porque a quien Él envió, que estoy yo acá delante de ustedes, vosotros no creéis. Y dice el Señor algo clave, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, les insta a los escribas, a la clase sacerdotal, la más ilustrada, la más docta. Les instruye, les dice, escudriñad, ¿a qué se habían dedicado? Más era su doctrina, sus tradiciones, sus ceremoniales que la preciosa ley de Dios. Escudriñad las Escrituras. De ahí la importancia, hermanos, de leer y estudiar su preciosa palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas, las Escrituras, son, no las tradiciones, no las doctrinas, no los ceremoniales, no las costumbres. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así hemos sido, hermanos, guiados por otras cosas, les prestamos más atención a otras cosas. Y en el versículo 40 dice, y no queréis. Yo, la primera, nunca quería saber de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo era una paralizada. Qué pena que no haya aquí nadie que me haya conocido cuando yo tenía 20 y tantos y 30 y tantos años. Era una paralizada. Y físicamente también, hermanos, tuve parálisis. O sea, el Señor ha sido soberano en mi vida. Mi madre ya no está acá, pero ella me ha contado mucho de cómo me dio esta enfermedad. Era muy común. En mi época, cuando yo nací, no había la vacuna de la poliomielitis.
Bueno, esa era la condición de las vidas, la mía, la de cuántos acá, paralizadas, sin salvación. Esperan en vanidades ilusorias, como también dice la palabra. Pero hermanos, amigos, familia, Jesús había llegado a Jerusalén. Estaba en el estanque de Betesda, donde estaban los 5 pórticos, y habló. O sea, en la misericordia y la gracia ya estaban allí. Y habló al paralítico. Nada complicado, como los otros judíos. 3 palabras. ¿Quieres ser sano? Y ocurrió la salvación, la sanidad. Porque el paralítico volvió, no, Señor, que mira, que no te... No, Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es todo. Y quedó, el hombre se paró y tomó su lecho y anduvo. Ah, pero era día de reposo. No era lícito. Estaba infringiendo la tradición, la ley, según ellos. Siempre las doctrinas, siempre las oposiciones, siempre las leyendas, siempre las costumbres, obstaculizando y oponiéndose a la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios, el paralítico. El Señor del día de reposo estaba frente a todos, ahí en Jerusalén, en el estanque de Betesda, donde estaban los 5 pórticos. Allí estaba Él, el Señor del día de reposo. Pero el interrogatorio tuvo lugar y Jesús, ¿qué hizo? Se apartó. Él no entró en esa discusión. Y a modo de concluir esta parte de la sanidad del paralítico, en el versículo 12, vemos cómo los judíos legalistas, pues inmediatamente a interrogar al paralizado, al ex paralizado, ¿no? Y le dicen, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. ¿Quién te dijo? Y el hombre quería encontrar a Jesús en la multitud y no lo encontró. ¿Por qué? Porque Jesús se había apartado. Y en el versículo 14 Jesús se lo encuentra a este hombre en el templo, porque ya el hombre salió, ya no lo encontraban a Jesús, ya le llamaron la atención al muchacho y el hombre no sé si era muchacho, el hombre se encontró con Jesús en el templo, ¿no? Y conversan. Y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ya lo había sanado físicamente. ¿Quieres ser sano? Levanta tu lecho y anda. Pero ahora le dice, no peques más, le sana el alma. No peques más, muy importante. Tanto lo físico como lo espiritual, lo emocional, esa sanidad tan preciada que todos tenemos. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hemos sido sanados, hemos sido salvados física, espiritualmente, emocionalmente. ¿Cuánto debemos agradecer? ¿Cuánto debemos atesorar? Y estas palabras a mí me han retumbado todo este tiempo. Mira, desde los 30 y tantos años ha sido, y desde hace 60 y no sé cuántos años estás sana de esa enfermedad que te pudo tener paralizada hasta el día de hoy. O con una severa imposibilidad. Mira, has sido sanada, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? ¿Cómo no atesorar? ¿Cómo no darle gracias? ¿Y cómo no hacer resoluciones en lo profundo de nuestros corazones para poder vivir el resto del tiempo que nos queda agradecidos y consagrados y sirviéndole al Señor? La semana pasada nuestra pastora en la apertura del día domingo tuvo palabras exhortativas, amados hermanos, para nuestra congregación.
si somos salvos, si Dios día a día, como vamos a ver ahorita, si Dios día a día hace tantas cosas con nosotros, lo mínimo, estar juntos, ya que ni siquiera físicamente podemos hacerlo. ¿Y a qué horas es? Una hora adecuadísima. Pero ella ya habló el día domingo, y acá yo tengo el Salmo 103, que no necesitamos ni siquiera leerlo porque todos lo conocemos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides de dónde nos ha sacado el Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él ha perdonado, vamos a decir, iniquidades. ¿Qué cosas iniquidades? Maldades. Ha perdonado debilidades, vicios, errores, pecados. Ha perdonado todo pecado. No se acuerda más de nuestros pecados. Ha sanado, sana y seguirá sanando todas nuestras dolencias. Yo sé que muchas de las hermanas, casi todas, estamos en el chat de oración. Es increíble la cantidad de peticiones de oración y de respuestas. Nos mandan cada, no sé cuántos días, cada 5 días creo que nos mandan el listado del estado en el que está cada petición. Qué precioso trabajo para la gloria del Señor, cómo va obrando. Y las hermanas te mandan WhatsApp en qué estado está la petición que tú pediste. Porque tenemos que, si pedimos, tenemos que seguirle también para ver cómo está obrando el Señor en cada caso. Es precioso. Decía que nos ha sacado de qué pozos, de desesperación, de lodos, de qué cosas no nos ha librado y no nos ha sacado el Señor a victoria, a vida en abundancia, a novedad de vida. Ha puesto cántico en nuestra boca, ha abierto nuestros labios, ya no somos mudos, ahora alabamos, adoramos, cantamos, ha cambiado nuestra forma de expresarnos. ¿Han visto cómo se expresan las señoras de mi edad? ¿Han visto cómo se expresan los niños, los jovencitos, las jovencitas, los hombres, las mujeres jóvenes? ¿Y cómo se expresan los hijos de Dios? ¿Cómo no agradecer ese nuevo estilo de vida que tenemos, ¿no? Nos ha alejado de todas nuestras rebeliones, porque tenemos. Es bueno, es misericordioso todos los días con nosotros. Todos los días decimos, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Hasta hoy día, Señor, hasta hoy día. Qué fiel eres, qué misericordioso eres. Me acuerdo de mi hermana Mary que dice, gracias, Señor, hoy día no ha habido temblor. Gracias, Señor, por tantos beneficios. ¿Cómo no atesorar, hermanos? Por eso el apóstol Juan nos manda y nos da un consejo. Como le dijo el Señor Jesús a este hombre que fue sanado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y Juan dice en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 9, nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no practica el pecado. ¿Qué simiente estaba permaneciendo en este hombre que Dios había tenido misericordia de él y lo había sanado? Ahora él ya era salvo, ya estaba con la vida de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, amén, hermanos. Ahora bien, todos sabemos el tiempo que estamos atravesando. La humanidad completa, el Perú completo, los continentes completos.
ya no es en vano que yo anoche, hay varias noches que uno se despierta a diferentes horas de la madrugada, ¿no? Hay veces que me despierto a la 1 de la mañana o 2 y digo, uy, ahora está todavía recién, falta bastante para que amanezca. Bueno, pero anoche, para amanecer hoy día, me desperté a las 4 de la mañana y dije, la noche está avanzada. Y sirvió para poder repasar mi palabra, ¿no? La noche está avanzada y eso es lo que el Señor nos está diciendo, hasta en sueños, hasta cuando nos levantamos. La noche está avanzada. Ya todo llegó al colmo. Antes decíamos, todo está llegando al colmo. Todo ya llegó al colmo. Y la venida, como siempre lo estamos diciendo, y se reitera este sentir en las diferentes vidas que el Señor está usando en este tiempo, se reitera. El Señor viene por su iglesia y es inminente, ¿no? Y en Isaías dice el capítulo 25, en el versículo 7, dice que los pueblos, dice, la cubierta con que están cubiertas, en la historia que hemos leído, hemos visto cómo estaban llenos de leyendas, de tradiciones, de cubiertas. Y así está la gente hoy en día, llena de cubiertas y de cosas vanas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, como hemos leído también. Dice, la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos y el velo, la ignorancia y el velo que las cubre serán destruidos en breve. Y no queremos que eso acontezca. Y por eso es que el Señor viene por su iglesia. Por eso es que estamos en pie, ya estamos en pie, mirando arriba. Todo está, si fueran destruidos los fundamentos, ya están siendo destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? Jehová está, Dios dice, está en su templo. Dios está en su templo. Nosotros solamente tenemos que levantar nuestros ojos y esperar que seamos, dice, seamos tenidos por dignos. Por eso es que esta segunda parte de este compartir es a raíz de este Salmo 103, que bendigamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros, cómo nos ha librado. Así como libró a ese paralítico 38 años, así también a nosotros. Nos ha quitado toda ignorancia, nos ha librado de toda tradición, de todo ceremonial, de toda leyenda, de todo cuento. ¿Cuántas cosas no descubrimos cuando nos vamos de viaje y los pueblos, todos los pueblos tienen sus leyendas, sus mitos, sus tradiciones, sus ceremonias, sus cultos? De todo eso el Señor ya nos libró. Y atesoremos, porque Él ya viene. Atesoremos, hermanos, porque Él ya viene. Entonces, como dice el apóstol Pedro, y acá ya concluimos este compartir de esta mañana, el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 11, nos dice, en concordancia con Isaías y con toda la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas es palabra del Señor. Y el Señor nos ha librado, gracias Señor. ¿Cómo no restar el tiempo que nos resta de vida? ¿Cómo no pasar, el tiempo que nos resta consagrados a Él? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis, dice el apóstol Pedro, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Miren ustedes, atesoremos esta palabra final. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios.
siempre terminamos en esto, en la venida próxima del Señor. Sea la palabra que se trate, el Señor siempre la corona con el último tiempo que estamos viviendo, porque esa es nuestra realidad. Esos son nuestros tiempos. El Señor está mostrando, en muchas partes dice, si Dios habla, ¿no vamos a oír sus hijos? Hermanos, demos gracias al Señor por esta historia del paralítico de Betesda que recibió misericordia y gracia y fue liberado, fue sanado, fue libertado de todas sus enfermedades y de todas sus creencias. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por conducirnos día a día, Señor. Te bendecimos. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y que podamos decidir y resolver en nuestro corazón, como hemos acabado de leer, andemos en santa y piadosa manera de vivir, consagrados, ofreciendo toda nuestra vida a nuestro Señor. Que Él vino, ¿quieres ser sano?, le dijo al paralítico. ¿Quieres esto? Lo tienes. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas y estar con nosotros. Nos consagramos a ti desde este tiempo, Señor. Te bendecimos. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de
esperaste que yo me acercara a ti, sino tú te acercaste a mí. No esperaste que yo clamara a ti, sino que te escuché llamándome. Estoy siempre agradecido por ti. Estoy siempre agradecido por la cruz. Estoy siempre agradecido por ti, que tú viniste a buscar y salvarme a mí. No esperaste que yo me acercara a ti, sino tú te acercaste a mí. No esperaste que yo clamara a ti, sino que te escuché llamándome. Estoy siempre agradecido por ti. Estoy siempre agradecido por la cruz. Estoy siempre agradecido por ti, que tú viniste a buscar y salvar.